Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I'm finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Muy bien, retomamos Salud Visual Hoy. Estamos con el doctor Andrés Solórzano. Él se encuentra en una ciudad maravillosa, es espectacular, Pereira. Tiene el clima ideal, la comida deliciosa, su gente es recálida, son muy queridos. Y él trabaja con la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde es docente y se dedica especialmente al tema del segmento anterior, entre otras especialidades. Con el doctor Andrés tenemos un tema que cobra mucha importancia hoy en día, y es qué está pasando con el sistema ocular de nuestros pacientes. Y con base en esto, sugerir que cambie nuestra percepción, nuestra manera de ver a los pacientes, de ver sus actividades, lo cotidiano, y poder tener una solución muy eficiente frente al mundo que viven. En este orden de ideas, el doctor Andrés Solórzano habló del exceso de una demanda visual en visión próxima. Y en esa visión próxima intermedia hay múltiples cambios de fijación que están alterando especialmente los músculos oculares. De una parte, los músculos de la acomodación, y de otra parte, los de la convergencia y la divergencia, extraoculares y músculo ciliar. Como nos comentaba, de cómo cada vez es más común encontrar pseudomiopías y la importancia de entender cuándo estamos ante una miopía verdadera, de una pseudomiopía, con base en una buena anamnesis, con base en la sintomatología. Estamos hablando de la importancia de realizar una valoración retinoscópica después de una autorrefracción, de utilizar, si es necesario, un midriático o un ciclopléjico para determinar qué tanta miopía real hay allí. Y como siempre, mantener el tema de la refracción como subjetivo, hacer un subjetivo después de una retinoscopía, para relajar el sistema muscular y poder restar esa tendencia de los lentes negativos que le encantan al paciente. Bueno, doctor Andrés Solórzano, hay otro tema aquí, alrededor del mismo asunto. Usted nos dice, hay una serie de pseudomiopías, y ya nos dijo, cuidado, no todos son pseudomiopías, pero también hay unas miopías que se están formando ya, que ya usted se da cuenta y dice, no, este paciente no era miope hace un año, y hoy sí es miope, y le hago trampas, y lo arreglo, y lo relajo, y sigue siendo miope, a pesar inclusive de la cicloplegia. ¿Qué está pasando en ese caso? Bueno, digamos que ahí vienen como dos tendencias, ¿sí? Se habla de un factor acomodativo realmente que queda instaurado y que genera una miopía definitiva en un paciente, o otro factor que es, digamos, un paciente que realmente tenía una tendencia o tiene un antecedente de familiar de miopía, o sus condiciones anatómicas como tal, hablemos de longitud axial o de curvatura corneal, lo hacen predispuesto a generar este tipo de casos, pero para mí personalmente siempre hay una conjunción con el factor acomodativo. En este tipo de miopías, y pues las actividades en visión próxima disparan este tipo de tendencias hacia la miopía de las personas. De acuerdo. Doctor Solórzano, usted trae una serie de fotografías precisamente para abordar el tema. Entre los temas tenemos también programado el de la superficie ocular. ¿Este qué caso fue? Bueno, este caso, digamos que se nos presenta mucho, y es aquella persona que le consulta a uno, le manda una foto a uno por WhatsApp y le dice, bueno, mira cómo amanecí hoy, qué será lo que tengo. Entonces ahí volvemos a retomar la parte de la telemedicina como una herramienta inicial, y pues uno le pregunta a esta persona que
¿qué tiene asociado? Entonces me dice, no, pues estoy pasando con un malestar general, con un dolor de cabeza, los ojos me amanecieron así muy rojos, tengo lagrimeo. Y bueno, entonces uno pregunta, y aquí va la importancia de la semiología como tal en optometría, ¿sí? Porque con las preguntas yo puedo orientarme hacia qué tipo, pues uno mira esto y dice conjuntivitis así como de primera impresión, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de conjuntivitis? Entonces, ¿tiene secreción o amanece con secreción? No, no amanezco con secreción. Simplemente tengo mucho lagrimeo. Esta hiperemia así tan marcada es muy típica de infecciones de tipo viral. Y pues acompañado al cuadro que él me refería, pues efectivamente se le hizo pues ya una asignación de cita en consulta y se revisó. Y sí, no con COVID, porque ahora todo lo que nosotros decimos virus ya pensamos en COVID y pues el paciente no es un COVID positivo, pero tiene una gripa o tuvo una gripa bastante fuerte. Y estos cuadros virales se están presentando mucho porque ellos suelen aparecer por ciertas épocas. Cada año yo tengo en mi consulta una temporada de unos 2 o 3 meses donde me llegan muchas conjuntivitis virales. Y ahora, pues estamos como en temporada, este tipo de consultas en superficie ocular se presenta mucho, las conjuntivitis virales. Acá, no sé si alcanzan a ver ahí en la foto, Javier, o alcanzas a ver en la parte del tarso inferior, ¿sí? Que se ve el tarso rojito hacia afuera, pero hacia adentro se ve un poco más blanco, ¿sí? Esa característica, por ejemplo, si a ustedes oyentes, compañeros, colegas les mandan esa foto y se observa, esa zona blanca es muy característica de las virales porque generan como unas membranas en el tarso como reacción. Entonces, este tipo de casos no son nuevos en cuanto a nuestra consulta, pero sí requieren de unos cuidados especiales que tenemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la persona que le tomó la foto ahí, pues ya con el contacto con sus dedos para ayudarle a abrir los ojos, pues ya es una persona que potencialmente va a estar contagiada, ¿cierto? Nosotros no podemos examinar a ese paciente con nuestras manos descubiertas, pues lo ideal es usar guantes y adicional de eso después lavarnos las manos, utilizar los protectores en los equipos. Yo acá en la lámpara tengo un protector pues hacia el paciente, que eso también habla de nuestros nuevos cambios de dinámicas en las consultas, pero adicionalmente a eso utilizo un adaptador para el celular y coloco el celular en uno de los oculares. Eso me permite a mí tener mucha más distancia frente al paciente, no estar tan cerca, y adicionalmente llevar un registro fotográfico que me va a permitir que cuando él esté en casa y me mande las fotos de cómo está evolucionando, yo lo comparo con la que tomé en el momento de consulta. Entonces, eso también hace parte de las nuevas dinámicas. Claro, mucha protección. Muy bien, usted relata entonces un caso de una persona que entra en un estado gripal, relativamente normal, un tanto de alergia, un tanto de virus. A nivel ocular hay una conjuntivitis viral específicamente. ¿Cómo lo maneja? Teniendo en cuenta que también a nivel sistémico se presenta una condición. Bueno, la conjuntivitis viral cuando se deriva, por ejemplo, de una gripa normal o algo así, yo le digo a mis pacientes que es lo mismo que si ellos estuvieran tratándose la gripa. Es decir, no hay un medicamento que le quite el virus como tal a nivel sistémico y sucede igual en el ojo, ¿sí? Pues cuando hablamos de conjuntivitis, porque si hablamos de queratitis sí hay antivirales específicos, pero en la conjuntivitis lo que hay que manejar es la sintomatología. Entonces yo le digo a un paciente, si usted tiene su gripa, usted se toma un acetaminofeno, un ibuprofeno para calmar un poco el dolor que le genera esta gripa. En la parte de la viral, en la conjuntivitis viral, se va a aplicar un lubricante. El lubricante que le va a ayudar a que no sienta el ardor, a que disminuya la sensación de cuerpo extraño, pero ese cuadro viral conjuntival suele pasar solito. Al cabo de unos 10, 12 días, él va mejorando gracias al sistema inmunológico del ojo. Entonces, normalmente en este tipo de conjuntivitis yo solamente mando lubricantes y hacerle seguimiento al paciente. En este caso específico que tenía esa membrana, sí hay que retirarla en consulta porque
si no se retira esa membrana, la sensación de cuerpo extraño va a ser fuerte y adicionalmente con el tiempo se empieza a comprometer la córnea. Entonces ahí ya se nos complica un poco la situación. Entonces, por la presencia de la membrana fue que lo hice asistir a consulta para poderle retirar eso. Muy bien. Estamos hablando de estos casos que estamos encontrando hoy en día y cómo tenemos que cambiar nuestra forma de verlos. Por ejemplo, en este caso, a pesar de que en el tiempo hemos logrado, estamos habituados a encontrar virosis, estados gripales que incluyen, por supuesto, el sistema ocular, pues los tratamos muy bien. El tema es cómo usted también se cuida, cómo los analiza, cómo se protege. Maestro, seguimos abordando y seguimos teniendo nuevas causas de consulta. Hemos hablado de la pseudomiopía, el exceso de acomodación, de convergencia. Hablamos de este caso viral. ¿Qué otra cosa está encontrando en estos nuevos casos? Bueno, aparte de esas dos, hay una cosa muy curiosa para los que son adaptadores de lentes de contacto, y es que las adaptaciones se han incrementado, ¿sí? Curiosamente, al principio de esta pandemia y de esta situación, empezaron a circular algunas fake news, como nos decimos nosotros, que apuntaban a que el uso de lentes de contacto, pues, no se debería indicar en el caso, pues, del cuadro viral, ¿cierto? Pues de por sí el lente de contacto siempre ha tenido sus precauciones, más no sus limitaciones. Eso es una cosa muy diferente, decir, hay que tener ciertas precauciones. El uso adecuado con el lavado adecuado de manos y todo, pues no va a tener ningún problema. Además que nosotros no vamos a estar prestando los lentes de contacto al hermano, al primo, al tío, etc. ¿Cierto? Pero estas gafas con el tapabocas son una combinación desastrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno ve que la mayoría de personas se queja, se pone sus gafas y ahí mismo se empañan, tanto así que ya están sacando productos para evitar ese empañamiento, paños especiales, líquidos especiales, etcétera, que eso ha generado otra nueva dinámica en la industria de lentes oftálmicos, ¿sí? Eso es una buena respuesta, pues si el público necesita algo que le ofrezcan la solución, es totalmente viable. Pero muchos de mis pacientes usuarios de gafas han migrado a los lentes de contacto, ¿sí? Por lo menos para unos usos específicos. Entonces, yo tengo una cantidad de pacientes que me dicen, doc, nada, yo en la casa trabajando me pongo mis gafitas, pero necesito lentes para salir a hacer mercado o para salir a trotar, o cada vez que salen a la calle a hacer alguna diligencia se ponen los lentes de contacto. ¿Sí? Cuando se pone el tapabocas también. Cuando se ponen el tapabocas. Entonces él me dice, es que yo tengo, vea, son por ahí 10 que me han dicho lo mismo. Dice, es que o es el tapabocas o son las gafas, pero o me protejo de las vías respiratorias o me choco con todo en la calle porque mantengo empañado. Y pues tiene razón, yo también a veces uso lentes y pues yo entiendo ese tipo de situaciones. Entonces eso también es una nueva tendencia, ya no va, o sea, antes era por comodidad visual, ¿cierto? Usar un lente de contacto, por otros pacientes que los utilizaban para hacer deporte, pedían este tipo de lente de contacto, y ahora el nuevo requerimiento es un lente de contacto mientras tenga el tapabocas. Excelente, entonces, eso es una muy buena oportunidad. Muy bien. Usted me dice que ya es relativamente común que ellos mismos les pidan los lentes de contacto. Ahí se abre otra oportunidad, y es cuántos de nosotros ofrecemos los lentes de contacto antes de que nos pregunten, como una opción para alternar con los anteojos, que es ideal, es perfecto. Nos lo están gritando, quiero salir con mi tapabocas, quiero ver claro, no quiero seguir utilizando estos lentes que se empañan a ratos. Entonces el lente de contacto sería una muy buena opción. Creo que hay una gran oportunidad entonces para nosotros de recuperar esos pacientes, porque todos sabemos que el usuario de lentes de contacto es un paciente más fiel, que regresa con más frecuencia, que está más en contacto con nosotros, y eso nos acerca no solamente a este tema del servicio, sino puede tener la posibilidad de vender otro tipo de productos, porque el paciente está en contacto con la óptica, con el consultorio. Muy bien, maestro. Entonces, excesos de demanda visual en visión próxima, intermedia, que llevan a los excesos acomodativos y de convergencia. El problema de la superficie ocular. Y venga, en superficie ocular, yo no puedo dejarlo pasar a usted sin hablarle de superficie ocular y ojo seco. ¿Qué está pasando con este exceso de pantallas, de visión próxima,
de espacios reducidos. Usted también habló del calor o al contrario, de la exposición a los aires acondicionados. Y con esto que veníamos ya del ojo seco, veníamos hablando que ya era una epidemia el ojo seco, y ya no nos gusta ese término. También decían, no, ya es pandemia porque un altísimo porcentaje de la población no tiene. ¿Qué pasa ahora con estos 8 meses de encierro y excesos de vida digital? Bueno, aquí sí es un tema un poquito más carnudito, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay demasiados factores que están propiciando el ojo seco, ¿cierto? Ya mencionamos el factor temperatura, mencionamos el factor de las pantallas, ahora mencionamos también el factor del parpadeo, que ese es algo fundamental y que dispara mucho el ojo seco. Aunque Sí. parezca algo que no es tan fisiológico, tan de la minucia del ojo seco, pero es algo súper importante. Recordemos que muchos de los pacientes compensaban sus deficiencias lagrimales con el famoso OPI. El OPI, que es el índice de protección ocular que tiene uno, que pues nuestros escuchas, que son colegas y profesionales, lo entienden. De pronto, si tenemos a alguien que está escuchando que no es del gremio, pero que está interesado en el tema, básicamente se refiere a que yo parpadee antes de que la lágrima se me evapore. ¿Sí? Es una relación que se establece entre los dos. Entonces, mira, Javier, que yo tengo muchos pacientes a los que les hago test lagrimales o les hacía test lagrimales y tenían un valor de rompimiento lagrimal al límite, ¿sí? Al límite tolerable. Pero cuando empezaron a utilizar este tipo de pantallas, ese límite tolerable ya no les funcionaba porque su capacidad de parpadeo o su intervalo de parpadeo disminuye considerablemente. Nosotros ahora mismo que estamos conectados acá y que estamos poniéndonos atención uno al otro, pues no estamos parpadeando igual que como parpadeamos en una condición habitual. Eso que acabas de hacer es lo que yo le digo a los pacientes. Cada vez que se acuerde, abre y cierra, abre y cierra. ¿Por qué? Porque neurológicamente, cuando nosotros nos concentramos en algo, algunas funciones se pausan un poco, ¿sí? Para facilitar la concentración. Y entre esas funciones está el parpadeo. Entonces, si yo no parpadeo frecuentemente, mi película lagrimal no se renueva, se me evapora fácilmente la capa lipídica, se rompe y por tanto la acuosa y la mucinosa también se van. Y aparecen ojos secos en pacientes que antes no tenían. ¿Sí? Y se solucionan simplemente con enseñarle a parpadear otra vez. No tanto con los medicamentos, con toda la farmacéutica que tenemos ahí. Entonces, eso también es un factor importantísimo que debemos tener en cuenta con nuestros pacientes y hacerles ese cálculo del OPI en consulta, fundamental. ¿Listo? Muy bien. ¿Se incrementó el índice de ojo seco en relación a lo que venía? Pues si hablamos de mis pacientes, digamos que más o menos en un 50% las consultas han incrementado de ojos secos. De por sí que ya es común que el paciente venga con ojo seco, pero sí se ha incrementado más o menos en un 50% ese tipo de consultas. Muy bien, muy bien. En este tema del ojo seco hay otra parte que suma con lo que estamos viviendo y se habla que el uso permanente del tapabocas y el aire que sale hacia arriba está generando también una evaporación más rápida y favorece el ojo seco. ¿Lo ha visto? ¿Ha encontrado alguna incidencia? Mira que más que por el aire que salga y eso, porque también depende del tapabocas que utilicen, ¿no? Pues si van a comprar la telita, pues ahí que no tiene ningún filtro, eso el aire va a salir para todo lado. Pero hay una cosa muy particular con el personal médico, con el N95, porque tiene una cámara totalmente sellada, ¿sí? Y no es directamente sobre la superficie lo que yo he encontrado sobre el ojo seco, sino que genera en pacientes que tienen un cuadro previo de rinitis. El hecho de colocarse el tapabocas y generar esa cámara húmeda, digamos que dispara un poco el cuadro rinítico del paciente. Y al disparar el cuadro rinítico del paciente, a nivel ocular sufrimos una leve inflamación por ese cuadro alérgico. Y al generar esa leve inflamación por cuadro alérgico, sabemos que si hay inflamación en superficie, hay alteración en la homeostasis lagrimal y viene el ojo seco secundario a eso. Por ese lado sí he detectado varios casos. Eso es todo un hilo. Si usa un buen tapabocas tipo médico, se afecta también. Y si no,
Bueno, hemos registrado noticias que ya en algunas partes estudian el efecto del tapabocas en la superficie ocular y reportan que hay pacientes que sí empiezan a alterarla también. Es decir, que tenemos más personas con ojo seco. ¿Cómo está tratando usted este tema? Porque estamos tratando de ser también muy prácticos con esta presentación, con esta entrevista, maestro. Y si ya prácticamente, estos son cifras informales, un 50% de los pacientes que recibe el doctor Solórzano tienen ojo seco. Antes era solamente el 30, de 10,3, ahora de 10,5. ¿Cómo los tratamos, maestro? Bueno, el tratamiento es desde todos los puntos que le están afectando al paciente. Entonces tenemos que mejorar hábitos, ¿sí? Hábitos de iluminación, hábitos de pausa, teniendo en cuenta las pausas activas, los hábitos de parpadeo, los hábitos alimenticios. Javier, ¿no sabes cómo la alimentación de las personas ha cambiado en esta cuarentena y esa alimentación se ve reflejada también en alteraciones de superficie ocular y de ojo seco? Por ejemplo, muchos colocan, por ejemplo, el meme de que cuando voy a salir en la cuarentena ya estoy cachetón, estoy barrigón, estoy gordo, etcétera, ¿cierto? Muchos han subido de peso en la cuarentena porque la comida se vuelve más frecuente, más desordenada, y resulta que recordemos un poquito las glándulas de Meibomian acá, y ellas son productoras de esa grasita que evita que la lágrima se evapore, ¿cierto? Pero si nosotros nos cargamos de alimentos que nos suban el colesterol, este llamado colesterol malo, que nos afecta a todo nuestro sistema, también afecta a las glándulas de Meibomian. Entonces, si se acumula ese exceso de colesterol, que incluso recuerdo que una de mis primeras charlas allá en los eventos de Franja fue sobre ese tema, si se acumula mucho colesterol malo, por así decirlo, en la glándula de Meibomian, se tapona, no es capaz de sacarlo. Y al taponarse, pues tenemos un déficit en la fase lipídica y por tanto vamos a tener una aceleración en la evaporación de la lágrima. Entonces mira que con algo que parece muy distante, que es lo que uno está comiendo, podemos llegar a tener un ojo seco. Entonces ahí también no es que uno sea chismoso, uno tiene que preguntarle al paciente, bueno, ¿y sus hábitos de comidas cómo son? ¿Usted qué está comiendo? ¿Qué es lo más frecuente? Y tratar de identificar eso. Si lo vemos que está como por el mal camino, pues ya nutricionista para que lo orienten frente a ese tema. Y ya por la parte farmacológica como tal, dependiendo del ojo seco que me esté presentando, pues yo le prescribo algún medicamento. Lo primero y lo fundamental y lo que yo siempre repito es identifiquen cuál parte de la matriz lagrimal es la más afectada. Y dependiendo de eso, elijan el medicamento. Este tema es muy, muy importante precisamente por la cantidad de personas que están presentando esta sensación del ojo seco como síntoma y nosotros lo diagnosticamos. Maestro, se habla mucho precisamente de esta capa grasosa, la lipídica, que le da precisamente la consistencia a la lágrima para que no se evapore rápido. También tenemos esa parte acuosa que nos suministra la glándula lagrimal y la otra, la parte del moco. ¿Qué tanta frecuencia tiene alguna información tenemos de daño en algunas de esas estructuras que nos menciona? Analicemos cuál es el daño, en dónde está, para poder trabajar precisamente la solución. ¿Cómo está esa para identificar cuál es la que está alterada? Para identificarla y en cuál de ellas es el daño para hacer el tratamiento, doctor Solórzano. Listo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es un análisis de toda la parte sistémica y la parte ocular del paciente. Cuando el paciente presenta la deficiencia lipídica, pues el origen ya lo mencionamos, que es esta parte de las glándulas de Meibomian que generalmente no están funcionando. La fase acuosa, que se detecta cuando hacemos el test de Schirmer, se ve más afectada por condiciones farmacológicas o enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el paciente que tiene enfermedad tiroidea, que sabemos que es un paciente que siempre presenta ojo seco, la enfermedad tiroidea y las TSH atacan principalmente o generan una reacción inmunológica en la glándula lagrimal principal. Entonces, por eso se ve afectada la fase acuosa. Otro ejemplo, la parte mucinosa. La mucina
generalmente está afectada cuando el paciente tiene un antecedente de enfermedad de superficie ocular. El paciente con conjuntivitis alérgica crónica, ¿sí? El paciente con pterígidos, con pingüéculas, con blefaritis previas. Ese paciente tiene sus epitelios corneales y conjuntivales en mal estado por la enfermedad previa que ha tenido. Y como nosotros sabemos muy bien, los epitelios de córnea y conjuntiva son los encargados de sintetizar esa mucina, de producir mucina y de generar pues como esa base. Entonces esos pacientes con ese cuadro previo, ustedes los identifican, van a decir, bueno, pero yo cómo voy a mirar si el epitelio está funcionando bien o no, ¿sí? Si el paciente tiene síntomas de ojo seco, ardor, sensación de cuerpo extraño, molestia a la luz, y aparte de todo, tiene lagrimeo excesivo, la mucina está mal. ¿Por qué? Porque si la mucina es la que me mantiene la lágrima sobre el ojo, la adhiere, si está funcionando, sigue derecho. Eso es una. Y la otra, cuando ustedes le aplican verde de lisamina o rosa de bengala, el moco tiñe. Y la superficie ocular no debe tener moco. ¿Por qué? Porque tiene que estar sintetizado y debe estar inmerso en la matriz lagrimal. Si aparece el moco, la mucina no está funcionando bien. Entonces, esos pequeños tips los pueden tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico. Sí, sí. Y fíjese cómo van cobrando relevancia ciertos test que no volvimos a usar. El test de Schirmer sigue siendo un test muy valioso. Es lo que tenemos a la mano, funciona y hay que hacer la interpretación adecuada porque se habla de esa sensación de cuerpo extraño y la secreción se incrementa y demás, pero un buen manejo de esta información funciona muy bien. Y mire, hablando precisamente de los test de siempre, quiero preguntarle por algo que no debemos dejar pasar y que quizás, doctor Solórzano, en esta época se esté pasando por prevención, y es la oftalmoscopía. Por ese contacto tan cercano con nuestro paciente. ¿Cómo lo está manejando? Mira, en ese sentido específicamente, Javier, estoy feliz de que la oftalmoscopía haya variado. Mira, la oftalmoscopía directa es un elemento muy útil para hacer observación de la retina, pero de ciertas partes, ¿sí? Sin embargo, la oftalmoscopía indirecta siempre ha tenido más ventajas. ¿Por qué? Sí. Porque te permite ver mayor campo de retina, ¿sí? Te permite ver zonas periféricas que con la directa no se ven. Te permite una cosa muy buena que es la binocularidad. Entonces, si nosotros tenemos binocularidad en el momento de observar, por ejemplo, la excavación es mucho más acertado una observación con una oftalmoscopía indirecta, ¿sí? El movimiento de los vasos, cómo entran, cómo salen, etc. Entonces, en estas dinámicas, pues tocó cambiar y muchos, yo cuando estaba en la universidad hace unos buenos años, yo le corría a los lentes indirectos, porque hermano, a mí me ponían una lámpara hendida y me daban un lente de 90 y yo no veía nada. Y entonces mi instructor decía, vea, usted hace así, y él lo ponía y así, listo. Y uno iba a ver y veía los rayones o las huellas digitales en el lente. Ahí no pasaba uno, ¿cierto? Pero eso requiere una curva de aprendizaje. Entonces, uno, la primera vez, digamos, que tiene que volverse persistente y dele, y siguiendo las indicaciones, y por ahí uno en una semana, más o menos, semana y media, ya está viendo. Cuando lo descubre, eso es un amor eterno. Cuando uno empieza a ver con eso, uno no quiere hacer oftalmoscopía con otra cosa. ¿Listo? Ahora, pues toca. Ya no es si queremos o no, ya es que toca hacer utilizar ese tipo de oftalmoscopías. Que en un consultorio de optometría ya debe haber un lente de 90 o un lente de 78 o un lente de 20. Eso ya no es algo opcional, ¿sí? Es más, por protección, tú lo mencionabas ahorita, debemos cambiar nuestra forma de protegernos, ¿sí? Y si yo tengo un paciente que desconozco sus hábitos de cuidado, pues yo no puedo arriesgarme a acercarle por más tapabocas que tengo porque la distancia que tenemos en una oftalmoscopía directa es muy, muy próxima. ¿Sí? Entonces, preferiblemente utilizar eso. Por ejemplo, el casco indirecto más el lente de 20 es una opción buenísima porque es la técnica más sencilla de hacer. Lo único es que tienen que dejar el miedo a dilatar a los pacientes, que eso es otro cambio
en las dinámicas de consulta. De acuerdo. Hay que dilatar los pacientes para poderlos ver, o utilizar el de 90, que no requiere dilatación, pero que es un poquito más complejo. Pero es algo que hay una inversión que hay que hacer. Hay que practicar, además, para poder obtener todo el resultado y entenderlo bien. Maestro, nos quedan 5 minutos y no puedo dejar pasar esto sin hablar de docencia con usted. Entonces, ¿cómo desde la docencia, desde la academia, ustedes están preparando a nuestros futuros colegas para que perciban este nuevo mundo visual? Porque si ellos venían con una academia relativamente moderna, el paso normal del aprendizaje y todo lo demás, pero ahora enfrentamos un reto todos, incluyendo a nuestros futuros colegas. ¿Cómo se preparan estos chicos? ¿Qué están haciendo ustedes allí en esa parte académica? Bueno, mira, ya en la Universidad de la Ariadna Javier lo que estamos haciendo es un modelo de alternancia, como se planteó inicialmente. Lo himos todo virtual y lo que se corrió fueron las prácticas a un espacio diferente, es decir, mientras pasa la contingencia y al final tenemos 2 meses dedicados a prácticas, ahora lo estamos haciendo alternadamente. Entonces continuamos toda la parte teórica desde la educación remota, pues, porque no es ni tan virtual, porque virtual es como hacen en algunos sitios que mandan documentos, lean y yo los evalúo, sino que acá nosotros siempre tenemos un encuentro como remoto como el que tenemos en este momento, ¿sí? Y están asistiendo a hacer las prácticas por grupos pequeños, ¿sí? Según lo permitido por el ministerio, con todas las recomendaciones. Entonces, digamos que es un proceso un poco más largo, porque para uno cubrir los temas en pequeños grupos, pues tiene que ir más veces. Pero tiene una ventaja, y es que si tú tienes un grupo más pequeño de estudiantes, el aprendizaje es mucho más fuerte. Claro. Porque somos grupos donde estamos. Es personalizado. Entonces, eso migró hacia la personalización. Y hubo un fenómeno muy curioso, y es que los mismos estudiantes también ya proponen alternativas para su educación. No sé si tú viste de pronto en mis redes que yo estuve subiendo una serie de 4 fotos con estudiantes que estaban haciendo las prácticas durante este semestre, y pues fue iniciativa de un par de ellos que decían, vea, nosotros conocemos casos de estudiantes que se están desanimando por este tipo de modalidad, ¿cierto? Entonces, queremos hacer algo para que ellos se den cuenta que sí se puede hacer las prácticas, que sí se pueden hacer en un ambiente seguro, y que la dinámica de educación continúa, solamente que cambió un poco la modalidad, pero el contenido como tal y la calidad sigue siendo la misma. Entonces, por eso fue la idea que ellos propusieron de la foto, y lo que se coloca al final son palabras que ellos me dicen, que yo simplemente copio y pego el mensaje que ellos quieren, para que otros estudiantes visibilicen eso y pues no pierdan como el impulso en esta carrera. Carambas. Y además del método de estar aquí en este híbrido, que algo es presencial, también lo otro es remoto, virtual, en contacto con ustedes, así como lo hacemos, ¿ha cambiado el contenido académico, doctor Solórzano, teniendo en cuenta lo que pasa? Los temas son iguales, pero la forma de abordarlos es totalmente diferente. Te pongo un ejemplo. Cuando uno empieza, pues uno se está como acomodando a cómo utilizo el computador, dónde pongo la cámara, dónde me coloco, qué tengo atrás, qué tengo adelante, el silencio, bueno, todas las cosas. Pero uno a veces comete un error, y es pensar que es lo mismo que dar una clase en el salón, y eso es totalmente fatal para el proceso de aprendizaje, porque nadie se concentra 3 horas seguidas viendo a alguien en un computador. ¿Sí? No se concentraban en el aula, duran más o menos para 20, 30 minutos concentrados. Entonces hay que ser muy dinámico en eso. Un ejemplo, yo lo que hice fue, daba un tema, hablábamos un ratico sobre el tema, unas bases sobre conjuntivitis, por decir algo. Y después invitaba a alguien. Entonces, algún colega que sea representativo en el gremio. Entonces, ve, doctor tal o doctora tal, ¿te interesaría participar en mi clase? Claro, listo. Entonces, hoy muchachos, hoy les tengo a X persona
un invitado, vamos a hablar abiertamente sobre el tema, perfecto, y ellos felices, y entonces como ellos ven otra persona y ven que esa persona es reconocida gremialmente, pues les gusta y entonces participan y la cosa se vuelve muy amena y se le va a uno una charla de 2 horas en un momentico, ¿sí? Eso, o ponerlos a ellos. Una vez hicimos un webinar similar a los que hace Franja, pero los protagonistas eran ellos. Hicieron toda la parte logística, hicieron los póster, fueron moderadores, había uno en el máster, otros eran los ponentes, otros hacían preguntas desde el público. Entonces, el contenido se da, pero se da de una manera diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como educadores, abrir esa mente, dejar de pensar que es tablero y diapositivas y que hay otras formas de aprender y que los muchachos hacen esos ejercicios y el conocimiento lo toman de una. Es que el reto está en todas partes, para los docentes, para los estudiantes, para los profesionales, para el dueño de la óptica, para el asesor, porque sí, lo que pasó en estos últimos 8 meses cambió dramáticamente la vida de la mayoría de personas, sus hábitos, sus intereses, la manera de vivir, de comprar, de ver el mundo. Así que ese fue el tema de hoy que hablamos con Andrés Solórzano. Doctor Solórzano, déjenos, porque se nos fue el tiempo, con ese mensaje de cierre para la comunidad que se dedica al cuidado de la salud visual de América Latina. Bueno, en coherencia con todo lo que les he dicho, tengamos la mente abierta. Seamos muy curiosos con nuestros pacientes. Pongámonos en los zapatos de ellos y en la situación específica de cada uno del que llegue. Apoyémonos en la tecnología, que es algo fundamental en este momento, pero no perdamos nuestra esencia, que nuestra esencia es ser clínicos, ser analíticos y utilizar todo ese raciocinio para poder resolver cada una de las pruebas que nos están poniendo nuestros pacientes frente a este tema. Así es, pues amigos, gracias por estar con nosotros en Salud Visual Hoy. Nosotros transmitimos en directo lunes y jueves este programa a las 11 horas de Bogotá, Colombia. Nos escuchan en toda América Latina y esto hace parte de Franja Visual Radio, esta emisora que ya tiene 14 años y que teniendo en cuenta el cambio de la manera en que nos comunicamos, también la convertimos en video. Antes era solo audio. La próxima semana, el lunes, tendremos mucha información también interesante en otra área que seguramente nos dará muy buenas ideas para mejorar nuestra actividad. Así que los dejo. Javier, hay unos puntos importantes. Buenos días. Hay unos puntos importantes que hay que recordarle a todos los especialistas de la visión. Y déjame un momentico, quiero darle estas noticias breves para todos ustedes. El primero es sobre lentes color rosa. Es que hay varios beneficios importantes para todos y para todos los que usan este tipo de lentes. Mejoran la profundidad visual, reducen la fatiga visual, brindan buena visibilidad en la calle, bienestar para los ojos, ayudan a ajustar el contraste, aptos para la mayoría de condiciones climáticas, especialmente la nieve. Y también hay que tener especial cuidado con filtros solares rosas, ya que pueden modificar la percepción de los colores, algo peligroso cuando se conducen. Si quieren más información, pueden ingresar a nuestro grupo franja.com. Otro punto importante que queremos comentarles a todos es que ya está nuestro noticiero Mundo Franja, que en esta ocasión es sobre vida digital y defectos refractivos. Este hace parte de nuestra campaña Cuidamos los ojos de la población y ya está disponible. Pueden ingresar a Franja TV en YouTube y compartirlo con todos sus pacientes. Otra noticia importante es que ya está lista nuestra revista Franja Visual 174 con diferentes artículos, opiniones, investigaciones, bueno, demasiada información que ya pueden adquirirla y puede estar disponible para todos ustedes ingresando a nuestras redes sociales. Y mañana vamos a tener una conversación con el doctor Alan Mora en nuestro programa Discapacidad con todos los sentidos sobre anamnesis, primer contacto con el paciente de baja visión. Así que están todos cordialmente invitados. Y finalmente, esta invitación que no se pueden perder, definitivamente no se pueden perder, Javier, el miércoles 11 de noviembre, nuestro gran cierre de la campaña Cuidamos los ojos de la población. Va a ser en las horas de la noche, a las 7 p.m. hora Colombia. Estén muy atentos a nuestras redes sociales
porque vamos a estar publicando el link para poder ingresar allí a nuestro cierre de campaña. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Sí, ya cumplimos 3 meses de estar enviando diariamente una pieza para comunicarse con el consumidor, para que nos visiten los establecimientos y crear una conciencia de lo que está pasando con sus ojos, especialmente en este momento de vida de excesos en la parte digital y exceso de consumo de ojitos de visión. Lo logramos 3 meses, ha sido un camino excelente, tuve mucha intimidad. La construcción de la campaña fue muy exigente en todo sentido y queremos compartir con ustedes esa información por una razón, porque esta campaña es un gran ejemplo para que ustedes lo sigan haciendo en sus redes sociales, en sus medios digitales y se comuniquen de manera frecuente con el consumidor, quien en ese momento necesita de nuestra ayuda en diferentes áreas de su vida visual. Así que no se lo pierdan. 11 de noviembre, 7 de la noche, vamos a tener una información muy interesante presentada de diferente manera. Así que, doctor Lozano, lo espero, ¿no? Por favor, no se va a perder ya con sus alumnos, es tan amable. Amigos, los dejamos. Feliz semana. Mañana nos encontramos en Discapacidad y la próxima semana con todos nuestros programas a las 11 de la mañana. I got a good feeling. Feel it in my bones, gotta shake it out. I'm going harder than before, let me hear you shout. I run around the whole world, chasing that thrill. From the bottom to the top, I finna knock it out. Oh no, I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. Transitions. Luz bajo control. Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transition Signature Gen 8. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.